¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Ni el Código Orgánico de Organización Territorial ni la Constitución impiden que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, continúe cumpliendo sus funciones mientras es investigado por el caso de supuesto peculado en la compra de pruebas para detección de coronavirus. El alcalde tendrá que dividir su tiempo entre presentarse a la autoridad 4 veces a la semana y dirigir el cabildo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, podrá seguir cumpliendo sus funciones como burgomaestre mientras es investigado en el proceso penal que indaga la Fiscalía General del Estado por un supuesto peculado en la compra de pruebas por parte de la Secretaría de Salud al inicio de la pandemia de coronavirus, según el constitucionalista Rafael Ollarte. Apresurado estar diciendo si el alcalde debe o no pedir una licencia, porque en esta fase lo único que hará Fiscalía es, primero, receptar versiones, receptar insumos. Yunda debe presentarse 4 veces a la semana ante la Corte Provincial de Pichincha y no puede salir del país mientras dure la instrucción fiscal, pero en medio de estas obligaciones judiciales debe también cumplir su agenda de alcalde, pues la ley no le impide. Uno tiene como funcionario público, la Constitución ordena que la función pública es un servicio de la colectividad y el señor alcalde tendrá que soportar esta investigación procesal cumpliendo sus funciones. Ni el Consejo Metropolitano, ni el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAP no frenan que Jorge Yunda siga al mando del Cabildo, según Mónica Sandoval, concejal de Quito. El proceso de remoción sería si él tuviera sentencia. No existe sentencia, entiendo que está al inicio de un proceso investigativo del cual se le ha vinculado, pero mientras no tenga sentencia no hay lugar a la causal establecida en el artículo 334. Jorge Yunda, quien no porta grillete electrónico, se presentó por primera vez ante la Corte Provincial de Pichincha y luego cumplió agenda en Tumbaco, donde aseguró que seguirá al frente de todas las funciones municipales, como lo viene haciendo desde su posesión. Cumplí con mi primera presentación, ahí conversando con las personas, 5 minutos, aquí estoy, no me voy a ningún lado y seguiré aquí en mi ciudad y en mi país, junto al pueblo. La instrucción fiscal en este caso, donde se involucró al alcalde de Quito, Jorge Yunda, durará 30 días. Helen Quiñones, 24 horas. Entidades municipales redoblan la seguridad en 5 puntos de control en las afueras de Quito frente a los anuncios de movilizaciones de organizaciones indígenas. 5 puestos de mando han sido instalados en las zonas periféricas de Quito para realizar control a buses y camiones que intenten ingresar a la ciudad en los próximos días. Los 5 puntos periféricos son Calacalí, Oyacoto, Pifo, Amaguaña y Cutuglagua. Esta es una de las medidas planteadas que se ejecutarán frente al anuncio sobre movilizaciones de organizaciones indígenas a la ciudad de Quito. Nosotros tenemos un plan disuasivo, un plan preventivo para garantizar la actividad productiva, para garantizar las actividades sanitarias, para garantizar las actividades diarias de todos los habitantes de Quito. Durante esta semana, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entidades municipales han mantenido reuniones para coordinar acciones con el objetivo de evitar que grupos infiltrados vuelvan a crear caos y destrucción en la capital. A fin de que cerquemos y controlemos los diferentes ingresos a la ciudad, asimismo como los mercados y otros sitios importantes que podrían generarse como albergues o como también canales de abastecimiento. Durante este fin de semana que se prevé empiecen a llegar grupos de indígenas, la Agencia de Tránsito realizará controles en las zonas periféricas a los vehículos que los transporten. Y que estos buses no estén autorizados ingresar al distrito metropolitano de Quito porque no pertenecen a alguna cooperativa que está registrada o que tengan itinerarios de ingreso y salida a Quito, serán parados en las afueras y regresarán a su lugar de origen. Y los ciudadanos que estén en estos buses avanzarán de forma peatonal hacia los puntos que ellos decidan. En la ciudad estarán entidades de emergencia como la Cruz Roja para socorrer a los caminantes si fuera el caso. También se prevé redoblar la seguridad en instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Contraloría, entre otras. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Y uno de estos puntos donde se ubicarán estos controles es el peaje de Oyacoto en el norte de Quito. En el lugar está nuestro compañero Paul Coello, con quien hacemos contacto a esta hora. Paul, buenas tardes. Quisiéramos saber si a esta hora ya se registra la presencia de manifestantes en esta zona. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? No, hasta el momento no se registran movilizaciones por parte de organizaciones indígenas. Sin embargo, entidades municipales han instalado puestos de control en 5 puntos periféricos de la ciudad, precisamente con este anuncio que han realizado líderes indígenas de movilizaciones que avanzarán en los próximos días acá a la ciudad. La intención precisamente es cuidar y revisar documentos a las unidades de transporte y a los pasajeros precisamente que vienen en las unidades de transporte. Está con nosotros el inspector de la Agencia Metropolitana de Control para contarnos más detalles de estos operativos que se ejecutan en los 5 puntos periféricos de la ciudad. ¿Cómo le va? Cuéntenos un poco de los operativos que se desarrollarán en estos días. Buenas tardes. Sí, nosotros como Agencia Metropolitana de Control estamos haciendo los operativos de control en todas las salidas y entradas a la ciudad. Nosotros estamos controlando todo lo que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y con eso queremos también nosotros compartir. ¿Para qué? Para que el momento que lleguen los indígenas acá a la ciudad, nosotros poder controlar de esa manera de acuerdo a las competencias que tiene la Agencia Metropolitana de Control. Esto lo hacemos también en coordinación con las demás entidades, Policía Nacional, Policía Metropolitana y las demás agentes de seguridad que estamos haciendo estos controles. Es parte de las acciones que están tomando precisamente frente a los anuncios de líderes indígenas sobre las movilizaciones, ¿no? Entendemos que también les acompañarán otras entidades. Sí, efectivamente, es parte de los anuncios que hemos recibido. Nosotros estamos activados ya desde el día de hoy en los controles, en todos los terminales, en las salidas de la ciudad, y la coordinación que estamos haciendo con las otras entidades de seguridad que nos están acompañando. Muchísimas gracias al inspector. Conocemos que el fin de semana se sumarán a estos operativos tanto la Policía Nacional como Fuerzas Armadas, que llegarán, presumimos y según nos han comentado, los primeros grupos de indígenas. También se encuentra Cruz Roja en la ciudad el fin de semana para precautelar seguramente el cuidado de los ciudadanos indígenas que avancen a la ciudad. Eso es lo que podemos informarles hasta estos momentos. Helen, tú con más noticias en estudios. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por la información. Amigos, vamos a una pequeña pausa. Al regreso, más noticias. Gracias, buenas tardes. El trabajo que realiza el ejército ecuatoriano, tanto con los destacamentos fijos, de igual forma los patrullajes móviles a lo largo de la frontera para garantizar la seguridad y la soberanía en el territorio ecuatoriano. Esto luego de los incidentes suscitados apenas a 3 kilómetros de la línea de frontera en territorio colombiano. Veamos. El hecho se registró al mediodía del miércoles 17 de febrero en la vereda de Nazate, perteneciente al municipio fronterizo de Cumbal, donde operan las compañías guerrilleras Jaime Toño Obando y José Luis Cabrera Ruales del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional. Pero gracias al plan Candado y la articulación con todas las fuerzas militares, se logra la captura de estos 2 terroristas, simultáneamente incautar 2 fusiles, 7 pistolas, 2 granadas de fragmentación. En el ataque fallecieron 2 uniformados de la subestación de policía de Chiles, quienes fueron interceptados con armas de corto y largo alcance, logrando posteriormente detener a 3 de los autores del atentado. Expresamos nuestro sentido de rechazo contundente y absoluto, pero también exaltamos la labor conjunta que desarrolló nuestra policía y el ejército. El ataque se registró a 3 kilómetros de la frontera con Ecuador. Por ello, el Ejército Nacional reforzó el pie de fuerza en Tufiño para garantizar la seguridad del territorio nacional. Reforzamos el dispositivo de seguridad de los destacamentos y se intensificó las operaciones de control de armas, municiones y explosivos, CAMES en el sector, principalmente orientado a evitar que elementos posiblemente de la guerrilla puedan pasarse a nuestro sector. Los dispositivos de seguridad se despliegan con controles fijos y móviles que generan un ambiente de seguridad a la población civil que circula por la frontera noroccidental. Sí, eso es bueno, para que así no transite algo malo. ¿Se sienten seguros? Claro, se siente uno más seguro.
¿No le importa un poco el tiempo que le toma para sentirse más seguro? No me importa el tiempo. Es muy bueno que hagan este tipo de controles, control de armas, control de tráfico y todo lo demás. No se detecta desplazamiento de pobladores colombianos de Chiles ni Cumbal a territorio ecuatoriano, por lo que se respira un ambiente de relativa tranquilidad en Tufiño y sus comunidades aledañas. Bien, pues según el ejército ecuatoriano no se registran novedades acá en territorio ecuatoriano. La movilidad de ciudadanos ecuatorianos pasando a territorio ecuatoriano, ni tampoco hechos de subversivos acá en nuestro país. La seguridad está garantizada a lo largo de la línea de frontera en territorio ecuatoriano. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Gracias por la información. Representantes de 56 mercados de Quito llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad del municipio para combatir la venta informal en la ciudad de Quito que afecta a los comerciantes regulados. Tras ser gravemente afectados económicamente por la pandemia y la falta de clientes, representantes de los 56 mercados y ferias de Quito solicitaron al secretario de Seguridad realizar controles más estrictos en contra de la venta informal. Basta de exhortos, que vaya a hacer los decomisos que tiene que hacerse, porque de esa manera se va a poder evitar 3 cosas fundamentales. El 1, el aumento de la pandemia; 2, el tema de la delincuencia; y 3, que se dé estabilidad a los comerciantes que estamos cumpliendo con las normas y con la ley. Manifiestan que la informalidad está acabando con la existencia de los mercados, pues mucha gente por la comodidad prefiere hacer las compras en las afueras de los establecimientos. Y hemos pedido de que así como ellos, nosotros cumplimos una ordenanza, también cumplan ellos ordenadamente. Por eso hemos dicho hoy día a las autoridades, existen puestos vacantes, puestos vacíos, ingrésenle para que todos ellos también sean como nosotros, comerciantes formales, que den un beneficio a la comunidad y lo que es más, protegernos en esta pandemia que necesitamos mucho. Esto les ha afectado enormemente debido a que los comerciantes formales mensualmente destinan un rubro para cancelar servicios básicos, permisos, impuestos, arriendos y más. Que la gente a veces que está sentada en un puesto esperando un cliente no tiene para pagar. A veces no salen de cero los comerciantes de los mercados, pero de adentro de los mercados. Y es que además de generar desorden, las autoridades han identificado que muchos delincuentes se esconden en la fachada de vendedores informales. Pocos quieren hacer el trabajo, sano, pero muchos están haciendo ese trabajo sucio, es decir, delincando, robando. Como parte de las medidas a tomar, las autoridades intensificarán los operativos de control desde el 27 de febrero en las afueras de los centros de abasto. Llega a tener problemas de orden público porque existen ahí puestos que bajo la fachada de ser informales son centros de acopio de los artículos que se les roba a los ciudadanos, como también son puestos donde organizan la distribución del microtráfico. Además, el municipio plantea habilitar otros espacios para que los vendedores informales que sean sacados de las calles no se queden sin sustento. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Llegó hasta Riobamba la segunda dosis para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Médicos y personal de salud que recibieron la primera dosis serán inmunizados nuevamente como parte del plan piloto. Más vacunas para inmunizar al personal de primera línea de la Zonal 3 de Salud como parte de la fase 0. Por ello, en Riobamba, la ciudad donde se inició el proceso hace 3 semanas, es la que retoma la inoculación para 8 hospitales de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como los hogares de ancianos. Primer lote tuvimos el 8% de la vacunación que llegó al país. Este segundo lote es el 16% adicional que llega al país y tentativamente cada semana tendremos un cronograma similar. Con esto, el personal de salud de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza se verá favorecido con la vacuna que les otorga una seguridad y por ende una continuidad de servicio médico. La segunda dosis que voy a recibir y obviamente es esperado por todo el personal, ya que estamos expuestos todos los días a esta enfermedad. La tranquilidad en algo, la alegría, pero por otro lado también la inseguridad de saber cuáles son los efectos secundarios que se puedan presentar. Es el personal de primera línea que por su trabajo conocen a otra cara de quienes ingresan a las salas de UCI por COVID-19. Primero hacemos es que se despidan de sus familiares, porque obviamente se desconocen la situación en la que vaya a proceder, y ver ese entorno familiar es muy difícil también para nosotros, el despedirse de sus hijos, de sus esposas, el despedirse de sus padres. Entonces es una situación un poco compleja también en la parte psicológica.
psicológica para el personal como para los pacientes. Y pese a las campañas, los galenos continúan con el llamado a la conciencia de quienes minimizan la gravedad del contagio. Debemos mantener las medidas de protección habituales. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Cada vez se observan más casos de niños que necesitan ser hospitalizados porque presentan ciertas complicaciones a causa del COVID-19. La interrogante que surge entre los padres es si esto se debe a la nueva variante y qué medidas deben adoptar. Veamos. En lo que va de la pandemia, el IES Quito Sur ha recibido alrededor de 600 niños que necesitaron ser hospitalizados. Y si bien su cuadro se complicó tras contagiarse de COVID-19, los especialistas aseguran que la mayor parte de ellos lograron superar la enfermedad en pocos días. La mayoría evolucionan bien, de hecho evolucionan a los 5 o 6 días, algunos a los 4 días se van para su casa tranquilitos bajo la observación de los padres, signos de alarma. Entre los principales síntomas que aquejan a los niños y por los que son llevados a una casa de salud están, por ejemplo, los dolores de cabeza, la fiebre persistente y problemas gastrointestinales. En pocos casos, aseguran los expertos, se presenta el síndrome multisistémico inflamatorio o la enfermedad de Kawasaki. Ocurre generalmente a las 3-4 semanas de haber tenido el COVID agudo. ¿Okay? ¿Cómo se caracteriza este síndrome? Los bebés empiezan muy irritables, con fiebres persistentes que no le consiguen el foco, algunos se le hinchan sus ojitos, se les tornan rojos. Rodrigo Bozano, cardiólogo pediatra, asegura que al estar ya circulando en el país esta nueva variante de Reino Unido que es más contagiosa, es normal que la cantidad de casos de niños contagiados sea mayor. Sin embargo, explica también que esta no es la única causa que estaría ocasionando casos más complejos entre niños. Los niños están saliendo. Eso también conlleva a que se estén contaminando y los niños también fueron a las reuniones de fin de año y salieron de las casas. Eso también está provocando que ellos ya estén contagiando y con síntomas y con más gravedad. Los cuidados que se deben mantener en los menores, entonces, son el lavado de manos, el uso de mascarilla a partir de los 2 años y la distancia social. Estas medidas, junto con el evitar exponerlos a aglomeraciones, ayudarán a que sus pequeños estén sanos. Stephanie Paz, 24 horas. 8 recomendaciones fundamentales dan los expertos para evitar la propagación del virus una vez que los alumnos retornen a las aulas. Mantener una higiene adecuada en los pequeños será lo primordial. Son 168 las instituciones educativas que estaban autorizadas para iniciar clases el 18 de enero. Sin embargo, las medidas restrictivas emitidas por el COE Nacional prolongaron este retorno. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, autorizó a estas instituciones que bajo la figura del plan piloto retomen clases. Entregamos al Ministerio de Educación, porque es el órgano y el Ministerio Rector de la Educación del país, el análisis en los sectores rurales, en donde no tenemos mayores inconvenientes y sobre todo de acuerdo a la situación de los territorios progresivamente. Ante esto, hay varias recomendaciones por tomar en cuenta. Analizar la infraestructura de las escuelas es la primera recomendación del epidemiólogo Marcelo Aguilar, quien recuerda que el estar por un tiempo prolongado dentro de un espacio cerrado aumenta las posibilidades de contagio. Es importante analizar qué tipo de establecimientos tenemos, si se puede mantener distanciamiento social en estos, si hay condiciones de mantener condiciones higiénicas de los estudiantes y condiciones de separación social. Los niños suelen ser transportadores de virus, por lo que el lavado de manos e higiene será primordial en ellos. Realmente la higiene de las manos, la desinfección de las manos, el uso de la mascarilla y la distancia social con personas que puedan representar un riesgo mayor. Aulas aireadas, de condiciones del transporte adecuadas. Serán los padres quienes decidan de forma voluntaria el retorno presencial de los estudiantes a las aulas. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública darán seguimiento a la implementación de los planes institucionales de continuidad educativa e informarán de manera mensual al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Por otro lado, se mantendrán suspendidas las autorizaciones emitidas para el retorno a clases presenciales de los estudiantes en las zonas urbanas hasta el 28 de febrero. La fecha de retorno dependerá de la situación epidemiológica en el país. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Con 2 cantones, San Cristóbal y Santa Cruz. En medio de la pandemia, los galapagueños celebran sus fiestas bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
Respetando las medidas de bioseguridad, en Galápagos celebran sus 48 años de provincialización y lo hacen en medio de una pandemia, pero sin perder el sentimiento cívico de su aniversario. Es que esa es. Mira, Galápagos es un crisol de raza, un crisol de ideas y un crisol de sentimientos. Y es que Galápagos es mucho más que naturaleza. Es gente que supo enfrentar los retos de la colonización allá por los años 60 y 70. Épocas duras que labraron el camino para que hoy sus descendientes puedan decir orgullosos que son los guardianes de uno de los sitios más representativos del mundo. Y en este contexto especial de pandemia, Galápagos celebró sus fiestas de provincialización y cantonización, siempre con el fervor ecuatoriano. Festejaron en contacto con el mar, su principal fuente de vida, mar que cuidan ante el constante acecho de flotas pesqueras industriales que quieren aprovechar de la frágil vida marina de este sector del planeta Tierra. Santa Cruz se conecta con el mar. La comunidad va a beneficiarse de los servicios ambientales realizando diferentes actividades. De hecho, como usted lo ha comprobado, ya se hizo una limpieza costera que ya está institucionalizada a través de los años. Que viva Galápagos, la provincia más alejada del territorio nacional, la que está conformada por islas y que sus ciudadanos orgullosos se hacen llamar galapagueños. Si quieres conocer el Edén, visita Galápagos. Diego Añasco, La Lama, 24 horas. Debido a la pandemia, productores de pitahaya en el cantón Palora se reinventan y ahora utilizan sus fincas para que los visitantes puedan conocer sobre la producción de esta fruta. Wilson Cabrera nos tiene más sobre esta iniciativa. Wilson, buenas tardes. Helen en Estudios, buenas tardes. Estamos en el cantón Palora. Aquí realmente los escenarios naturales son un verdadero atractivo para el turismo. Aparte del cultivo de la pitahaya y el té, ahora se emprende en esta actividad. Les queremos contar en el siguiente reportaje. Los pobladores del cantón Palora, ubicado al norte de la provincia de Morona, Santiago, además de su potencial productivo del té y la pitahaya, ahora suman otro elemento a su economía, con sus atractivos escenarios naturales como oferta turística. Finca Procel es la primera finca turística en el Austro. Pues en las tierras donde se realizan las plantaciones de pitahaya, ahora también podemos encontrar hosterías. Freddy Procel, ejemplo claro de este emprendimiento, ha hecho de su finca no solo produzca esta fruta exótica de gran aceptación en los mercados locales e internacionales, sino además le saca provecho a las bondades que aquí la naturaleza ofrece. Tenemos un lugar muy hermoso, muy bonito, con miradores y todo eso. Entonces vimos que teníamos que tener como un restaurante, un alojamiento, ya que mucha gente que viene acá a Palora y no encuentra un lugar donde quedarse. Se puede visitar ríos, se puede observar aves, se puede observar animales. La pitahaya no solo se exporta, también han emprendido en la industrialización mediante la elaboración de vinos, actividad que se combina con la fabricación de chocolate, derivado del cacao que siembran en la zona. Amigos, se terminó el tiempo de las noticias, pero ya viene en corto.